Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video que está dirigido más que nada a los pacientes, no sin tantos tecnicismos, sin tantas palabras médicas. Son temas cortitos que trato de dar un panorama general de alguna enfermedad que es común en mi consulta, en mi práctica clínica o que salen de dudas de los pacientes. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que para mí es de vital importancia, sobre todo porque lo padece un ser querido o cercano a mí y que me parece que es un tema interesante para abordar y para explicar sobre todo los términos generales de la enfermedad. El tema es la neuralgia del trigémino, el dolor facial insoportable. Vamos a empezar con el tema antes de poder llegar al meollo del asunto para poderles decir qué es la neuralgia del trigémino. Hay algunos conceptos que me gustaría explicarles para ponerlos en contexto. En el cerebro tenemos pares craneales, específicamente son nervios que salen del encéfalo, es decir, de nuestro cerebro, que vamos a tener dos, por eso se llaman pares craneales. Uno que va a ir hacia la parte derecha del cuerpo y otro hacia la parte izquierda del cuerpo. Y van desde el encéfalo, que es la parte del cerebro que se encarga de muchas funciones en nuestra vida cotidiana y que van a ir a diferentes partes del cuerpo. Algunos pares craneales van a ir hacia la cabeza, otros hacia el cuello, otros hacia el tórax y el abdomen. En total son 12 pares craneales. Y en términos generales se los estoy poniendo en esta diapositiva. Olfatorio, óptico, oculomotor, patético, trigémino, ocular externo, facial, auditivo, glosofaríngeo, vago, espinal, hipogloso. Cada uno de estos pares craneales tienen diferentes funciones en nuestro organismo, como por ejemplo el olfatorio y el óptico, como bien su nombre los dicen, se encargan de percibir en el olfato las diferentes olores, el óptico, pues la visión, el oculomotor para el movimiento del ojo, así como del párpado, en fin. Cada uno de estos pares craneales va a tener diferentes funciones en nuestro organismo y el que nos interesa en estos momentos, que es el que se va a ver afectado en esta enfermedad, es el quinto par, que es el nervio trigémino. Y el nervio trigémino me gustaría platicar un poco de él para que conozcan de manera de contexto qué es el nervio trigémino. Entonces, como ya les había comentado, es uno de los 12 pares craneales que están conectados directamente hacia el cerebro y es responsable de transmitir pues, las sensaciones que tenemos en la cara, tanto del tacto como del dolor, la sensibilidad. Estas se van a encargar de recibir estas sensaciones, mandarlas al cerebro y el cerebro regresarla con algún tipo de sensación, dolor, eh, sensación de satisfacción, en fin, pares craneales se encargan sobre todo de la parte de la cara y hay tres ramas principales del nervio trigémino, las cuales son, como ya les comenté, responsables de transmitir los impulsos que sentimos en estas partes de la cara hacia el cerebro. Tenemos en primer lugar la rama oftálmica, que es la que se va a encontrar en la parte superior de la cara, incluida la frente. La rama maxilar, que es la parte del medio, que todo lo que está en medio, incluido las mejillas, las fosas nasales o la nariz y el labio, van a estar determinadas por esta parte del nervio trigémino. Y la última, que es la mandibular, que se encuentra en la parte inferior de la cara, en el labio inferior y en el área de la mandíbula. Entonces, el nervio trigémino es parte de los 12 pares craneales o los nervios que salen del cerebro hacia la cara y uno de ellos, el que se va a ver afectado en esta enfermedad, es el nervio trigémino. Y el nervio trigémino, como les vuelvo a repetir, tiene tres ramas: la superior, la media y la inferior, o que también se denominan oftálmica, maxilar y mandibular, ¿vale? Entonces, en la neuralgia del trigémino, ahora sí, ¿qué es? Ya les expliqué cuáles son los pares craneales, qué es el nervio trigémino, cuáles son las partes que abarca el nervio trigémino. Pues bueno, la neuralgia del trigémino está definida, es una afección, una enfermedad, un padecimiento, como ustedes lo quieran ver, que se caracteriza por un dolor facial intenso, que por lo general afecta las condiciones normales de la persona y que puede ser desencadenado por cuestiones muy simples como inclusive masticar, hablar, sonreír, cepillarse los dientes, afeitarse, inclusive el aire que pega en la cara puede desencadenar este dolor tan intenso en estos pacientes. Aunque estos episodios dolorosos son de corta duración, es decir, duran entre segundos hasta máximo más o menos unos 2 minutos, por lo general este tipo de dolores son intermitentes. Vienen y van en el transcurso del día y pueden ser extremadamente intensos que el paciente está en un grito de dolor. Por lo general, este tipo de neuralgia, este tipo de dolor, este tipo de enfermedad se presenta de manera unilateral, ya sea en el lado derecho de la cara o en el lado izquierdo de la cara. Puede presentarse bilateral, pero por lo general no se presentan al mismo tiempo.
En un momento dado puede afectar el lado derecho de la cara, quitarse el dolor y regresar en el lado izquierdo de la cara, pero es muy raro que se presente en los dos lados de la cara al mismo tiempo. Es raro, no imposible, pero no es la presentación normal de esta enfermedad. Y por lo general se ha encontrado que los pacientes van a ver afectados más el lado derecho de la cara que el izquierdo. Obviamente se puede presentar en cualquiera de los dos, pero en algunos estudios se ha encontrado que en el lado derecho de la cara es un poco más común. En las áreas del dolor, sí, como ya les expliqué, el nervio trigémino tiene tres ramas, superior, media e inferior. Pues bueno, estas pueden llegarse a afectar una más que otras, ¿no? Por lo general se puede llegar a afectar más la parte inferior, es decir, la rama inferior del nervio trigémino es la que comúnmente más se afecta, pero se puede presentar en cualquier parte de la cara a cualquier nivel, dependiendo de la rama que se vea más afectada por esta enfermedad. Ahora, en la neuralgia del trigémino tenemos dos tipos de dolor. El dolor tipo 1, que es la neuralgia típica del trigémino y que se va a caracterizar por episodios dolorosos que son agudos, intensos y que van a ser esporádicos. Entonces, van a tener una corta duración, pero van a ser muy intensos, van a ser esporádicas y el paciente va a tener una molestia bastante importante. Será intermitente, vienen estos picos de dolor, se les va a quitar, regresa al pico de dolor, va a descansar, pico de dolor, va a descansar. Y esto puede continuar durante horas en el transcurso del día y puede ser verdaderamente molesto para la persona. Y tenemos el tipo 2, el tipo de dolor tipo 2, que es una neuralgia atípica del trigémino. Es decir, no es lo más común que se presente este tipo de dolor, pero se pueden presentar en algunos pacientes. Va a ser menos doloroso, menos intenso, pero va a ser más generalizado y puede durar más tiempo el dolor. Va a sentir un dolor constante, con sensaciones de punzada, con sensaciones de ardor, y por eso es una presentación atípica. Este tipo de dolores, los tipo 2 o atípicos, por lo general son los más difíciles de tratar y de controlar el dolor en el paciente. Entonces, son dos tipos de dolor que el paciente va a presentar. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? ¿Qué tanto nos lo vamos a encontrar en la práctica clínica? Los médicos? Pues 150,000 personas cada año son diagnosticadas con esta enfermedad y eso nos da aproximadamente unos 4.3 nuevos casos por cada 100,000 personas. La neuralgia del trigémino por lo general afecta a mayores de 50 años, es mucho más común en los mayores de 50 años, menos común por debajo de esta edad, aunque sí podemos presentar o encontrarnos con pacientes más jóvenes, pero no es lo más común. Y esta afección se ha encontrado que afecta más a las mujeres que los hombres. Afortunadamente es un trastorno poco común, no es tan común afortunadamente, pero sí nos llegamos a encontrar varios casos en la consulta. Entonces, ¿qué es lo que causa esta enfermedad? ¿Qué es lo que causa que el nervio trigémino provoque este dolor en el paciente? Hay varias causas, pero la más común, la que más se ha encontrado, es que nosotros en nuestro cuerpo por lo general encontramos algo que se llama paquete neurovascular. Y esto no solamente lo encontramos en la cara o en la cabeza, sino que lo encontramos en varias partes de nuestro cuerpo en donde va a ir el nervio y la vena y la arteria juntos o íntimamente relacionados, van a ir juntitos los tres, el nervio, la arteria y la vena. En este caso en particular, en la neuralgia del trigémino, una de las causas más comunes que puede generar esta enfermedad es que el vaso sanguíneo esté en estrecho contacto con el nervio, lo que provoque que lo esté irritando, que lo esté comprimiendo y provocando que esté funcionando de una manera incorrecta. Por ejemplo, les voy a poner aquí unas imágenes sobre este tipo de problema. Aquí estamos viendo la raíz o donde se va a bifurcar en las diferentes ramas del nervio trigémino, es decir, en la base del nervio trigémino. Vamos a ver que están los vasos sanguíneos muy cercanos al nervio trigémino y en ocasiones va a provocar una compresión del nervio. El vaso sanguíneo al estar latiendo puede provocar que se comprima e irrite el nervio y provocar pues las molestias que ya les comenté en estos pacientes. Este tipo de problema hace que el nervio trigémino no funcione de manera adecuada y provocar estas descargas de dolor en el paciente que pueden ser generalizadas o localizadas más en alguna de las ramas del nervio trigémino, pero es una de las explicaciones por la que puede generar o provocarse este tipo de enfermedad. Sin embargo, no es la única causa que puede provocar la neuralgia del trigémino. Hay algunas otras cuestiones como esclerosis múltiples u otras enfermedades que pueden deteriorar la vaina de mielina. Los nervios en nuestro cuerpo están protegidos por algo que se llama vaina de mielina, así como, por ejemplo, los cables que nosotros conocemos que tienen una cubierta de plástico que cubre la parte interior de los cables.
Es algo muy similar con los nervios en nuestro organismo. Sin embargo, en lugar de plástico es esta vaina que se llama mielina que protege a los nervios. Y hay algunas enfermedades autoinmunes que destruyen, es decir, nuestro propio organismo destruye esta vaina de mielina o esta protección que el nervio tiene y hace propenso a que el nervio eh, se irrite o genere dolor o molestias en algunas partes del cuerpo y en ocasiones puede desencadenar la neuralgia del trigémino. Y una de esas enfermedades es la esclerosis múltiple. Entonces, sí hay algunas veces que debemos descartar esta enfermedad en los pacientes que estamos sospechando de neuralgia del trigémino. Hay algunos tumores que también pueden provocar compresión del nervio trigémino y provocar este tipo de molestias, pero por lo general o lo más común es esta compresión del nervio trigémino por un vaso sanguíneo. Esta enfermedad es difícil de diagnosticar, sobre todo porque no existe un estudio específico para hacer el diagnóstico. No existe un estudio que podamos pedir de imagen que nos diga, pues es una neuralgia del trigémino, un estudio de sangre que nos diga es una neuralgia del trigémino. En ocasiones este tipo de pacientes van a estar brincando de médico en médico o de especialista en especialista porque el dolor a nivel de la cara puede ser por muchas cuestiones, puede estar dada por muchas enfermedades. Desde la migraña y el paciente recibir tratamientos para migraña sin una adecuada respuesta, arteritis de células gigantes, que es una enfermedad autoinmune que también se caracteriza sobre todo por dolores en la cabeza, en las regiones parietales, que también puede confundirse con esta enfermedad, se tiene que hacer un protocolo de estudio, dolores dentales, algunos pacientes se retiran varias piezas dentales antes de que se pueda llegar a hacer el diagnóstico de neuralgia del trigémino porque piensan que el dolor está relacionado con un dolor de muela. Entonces, hay algunos pacientes que se retiran varias piezas dental antes de poder llegar al diagnóstico. Alguna infección del oído, infección de sinusitis también se puede confundir, síndrome de la articulación temporomandibular, entre otras, por ejemplo, tendinitis temporal, neuralgia occipital, dolores de cabeza en racimos, neuralgia posherpética, neuralgia glosofaringia, en fin, hay un sinfín de enfermedades que pueden imitar el dolor de este tipo de problemas y en ocasiones es hacer un protocolo de estudio para descartar muchas de estas enfermedades y finalmente llegar al diagnóstico de neuralgia del trigémino. Y es por eso que hay varios pacientes con subdiagnóstico, es decir, que no están diagnosticados y andan por la vida con diferentes tipos de medicamentos y especialistas sin realmente saber que están padeciendo de una neuralgia del trigémino. Y entonces, si no hay un estudio específico, ¿qué es lo que hacemos los médicos para hacer el diagnóstico de la enfermedad? Para empezar, si nosotros estamos sospechando en una neuralgia del trigémino, si el paciente ya recibió varios tratamientos, si el paciente no se le encuentra el diagnóstico y sigue con las molestias, el primer paso a seguir es saber específicamente las características del dolor. Número uno, el tipo de dolor. El dolor que está relacionado con la neuralgia del trigémino o esta enfermedad es por lo general repentino, sorpresivo, breve y que se repite en el transcurso del día. Son como descargas eléctricas que el paciente va a recibir en la cara, muy dolorosas, de breves y sorpresivas, pero que pueden ser intermitentes. La ubicación del dolor. Por lo general, las partes afectadas indicarán al médico si se trata de alguna de las ramas del nervio trigémino o se trata del nervio trigémino, sobre todo si es unilateral, si se encuentra en la parte superior, en la parte media. Sobre todo, nosotros localizamos el trayecto del nervio trigémino y nos puede orientar muy probable a ese diagnóstico. Y finalmente, los desencadenantes. Preguntarle al paciente si ha notado que haya algo que genere este dolor. Por ejemplo, es que cuando mastico se me genera el dolor. Al hablar se me puede generar el dolor. Al sentir el aire en la cara me genera el dolor. Al roce de la ropa me genera el dolor. Ese también puede ser algo característico de este tipo de enfermedad. Y pues obviamente vamos a realizar los médicos en la consulta una exploración neurológica, sobre todo para descartar algunas otras enfermedades. Vamos a revisar el oído, si el dolor es en la parte superior, para descartar que no se trate de una infección en el oído, alguna otitis, ruptura de la membrana timpánica, revisar los senos paranasales para ver que no se trate de sinusitis, revisar los reflejos, los movimientos, para ver si no está afectado algún otro par craneal. En fin, hacemos una exploración neurológica para poder determinar si el problema no es por otra causa y que realmente se trate o que la sospecha nos guíe hacia la neuralgia del trigémino. Entonces, interrogatorio,
exploración y finalmente en algunos casos tenemos que hacer resonancia magnética. En la mayoría yo diría que tenemos que hacer resonancia magnética para descartar que no se trate de algún problema un poco más serio como las molestias, como los problemas que les había comentado, que es la esclerosis múltiple, que el paciente tenga un tumor, que tenga una hemorragia, que tenga un infarto cerebral que esté provocando pues algunos de los síntomas que el paciente está teniendo. Y finalmente, pues el tratamiento. Generalmente el tratamiento puede ser farmacológico, de primera instancia se comienza con tratamiento farmacológico y muchos pacientes van a responder al tratamiento farmacológico y solamente. Hay algunos otros pacientes que podrán responder de primera instancia, pero con el paso del tiempo ya no tendrán el mismo efecto y probablemente necesitemos cambiar la terapéutica de este tipo de pacientes o si de plano hay algunos fármacos que el paciente no los tolera por los efectos secundarios o tiene contraindicaciones para utilizarlos, es en este tipo de pacientes que no responden, que no pueden utilizarlos o que de plano no les funciona, tenemos que pasar a algún otro tipo de procedimientos, sobre todo quirúrgicos, para mejorar la neuralgia del trigémino. Entre los tratamientos farmacológicos que nosotros tenemos, el arsenal que tenemos para tratar a este tipo de pacientes, tenemos los anticonvulsivos, como por ejemplo la carbamazepina suele ser la primera opción que el médico te indicará, pero también puede utilizar algunos otros tipos de anticonvulsivantes, como por ejemplo la oscarbazepina, fenitoína, lamotrigina, valproato de magnesio, gabapentina, clonazepam y topiramato. Puede utilizar varias de esas opciones. Generalmente el primer fármaco que siempre utilizamos en los pacientes con esta enfermedad es la carbamazepina o la oxcarbazepina y vemos cómo responde el paciente. Por lo general, algunas veces si el paciente puede presentar algunos efectos secundarios de estos medicamentos, como marea, náusea, confusión y somnolencia. Por eso les comento que hay pacientes que si bien responden al fármaco, no toleran los efectos secundarios y en ocasiones tenemos que hacer algunos cambios en los anticonvulsivantes o en el tratamiento médico, tratando de encontrar al que mejor le caiga al paciente. Otro tipo de medicamentos que podemos utilizar son los antidepresivos tricíclicos. Si no, aunque su nombre es antidepresivo, si se utilizan como antidepresivos, este tipo de fármacos también se han hecho estudios y han demostrado que en los pacientes con neuralgia del trigémino pueden tener mejoría con este tipo de medicamentos. Y uno de ellos es la amitriptilina o nortriptilina, que generalmente se utilizan en aquellos pacientes que tienen la neuralgia del trigémino tipo 2. No sé si recuerden que les comenté que hay dos tipos de neuralgia, la típica y la atípica. La 2 es la atípica, que por lo general es menos intenso, menos agudo, pero que puede presentarse por periodos más constantes y ser más generalizado. Este tipo de pacientes pueden verse beneficiados con este tipo de medicamentos como la amitriptilina. También podemos utilizar espasmolíticos o relajantes musculares como el baclofeno, que se pueden utilizar en combinación, como por ejemplo con la carbamazepina, pero que también tienen efectos secundarios que hay que tomar en cuenta y que se pueden acumular junto con los efectos de la carbamazepina y que por lo general son desorientación, náusea, somnolencia, mareo. Entonces, esto es importante de tomar en cuenta que este tipo de fármacos pueden presentar efectos secundarios importantes en los pacientes y se tiene que evaluar si el paciente los está tolerando. Obviamente, entre las dosis más altas que nosotros iniciemos, el paciente puede presentar mayores efectos secundarios. Es probable que el médico que esté tratando, sobre todo el especialista, internista o neurólogo, el neurólogo o el algólogo, que es el especialista en el manejo del dolor, puede hacer ajustes al tratamiento, subir la dosis, combinarlo con otro medicamento, suspenderlo, iniciar otro medicamento, es decir, hacer varias combinaciones entre los diferentes fármacos que se tienen para esta enfermedad para encontrar la combinación correcta para cada paciente. Es importante que no tomes decisiones por ti solo, no cambies de medicamento, no subas la dosis por ti solo, siempre tienes que ser vigilado, tiene que ser una vigilancia estrecha con el especialista para tomar la decisión en conjunto, para tomar la decisión de si se sube la dosis, si se baja la dosis, si se junta con algún otro tipo de fármaco, si de plano hay que cambiar de fármaco, pero siempre tiene que ser bajo vigilancia estrecha del especialista. Y entre los otros medicamentos pueden ser la toxina botulínica. El Botox ha demostrado en estudios pequeños que puede tener una mejoría del dolor en estos pacientes. Por lo general, se inyecta específicamente en la zona donde el paciente siente mayor cantidad de dolor. Sin embargo, sí se necesitan estudios un poco más grandes, un poco más extensos, a largo plazo, para ver cuáles son los beneficios a largo plazo de este tipo de inyecciones, pero también pueden ser una opción en este tipo de pacientes. Ahora, si el paciente
no responde al tratamiento farmacológico a pesar de que se subieron las dosis, se combinaron medicamentos, se cambiaron, en fin, se hicieron varios ajustes y el paciente aún así no responde, si el paciente los efectos secundarios de los fármacos no los tolera o si de plano no tiene, está contraindicado porque tiene algunas enfermedades que le impiden tomar esos fármacos, entonces el médico puede llegar a ofrecer algún otro tipo de procedimiento como son los procedimientos quirúrgicos. Existen diferentes procedimientos quirúrgicos que se utilizan en esta enfermedad. Voy a revisar rápidamente alguno de ellos, como por ejemplo la descompresión microvascular. Si recuerdan, una de las causas por las que la neuralgia del trigémino se puede presentar es por la compresión del vaso sanguíneo en el nervio. Pues bueno, lo que se hace en este tipo de cirugía es la reubicación o eliminación del vaso sanguíneo que está comprimiendo o empujando el nervio para que el nervio funcione de nuevo correctamente. Este procedimiento puede eliminar el dolor, pero se puede llegar a presentar o regresar 10 años después del procedimiento, y sobre todo en el 30% de las personas que son sometidas a esta cirugía. Es decir, hasta el 30% de las personas puede que no sea un tratamiento definitivo, o sea que el problema puede regresar. Y pues tiene riesgos el procedimiento quirúrgico como cualquier procedimiento quirúrgico y por lo general pueden ser disminución de la audición, debilidad facial, entumecimiento facial, que no sientan la parte de la cara y en los casos más complicados, accidentes cerebrovasculares u otras complicaciones un poco más graves. Lo que se hace en este tipo de procedimientos es hacer una pequeña incisión por detrás de la oreja, se abre la piel, se retira el hueso, se localiza el nervio trigémino junto con el vaso que lo está comprimiendo y lo que se hace ya sea eliminar el vaso sanguíneo, reubicar el vaso sanguíneo o colocar un tipo de almohadilla entre el vaso sanguíneo y el nervio para que el nervio esté funcionando de una manera adecuada. Sin embargo, pues les vuelvo a repetir, es un procedimiento que puede llegar a ser riesgoso en algunos pacientes y que el problema puede regresar en el 30% de los pacientes a 10 años. Hay algunos otros tipos de cirugías, como por ejemplo la radiocirugía estereotáctica del cerebro, es decir, utilizan un bisturí de rayos gamma. En este procedimiento, el cirujano va a localizar la raíz del nervio trigémino y va a focalizar radiación hacia esa porción del nervio trigémino con el objetivo de dañarlo y de reducir o eliminar prácticamente el dolor en los pacientes. El alivio no va a ser inmediato, va a ir mejorando con el transcurso del tiempo, aproximadamente hasta un mes a mejorar el dolor al 100% y sin embargo, puede haber recurrencia, así como la cirugía previa a los 10 años se puede presentar, por lo general a los 3 a 5 años puede regresar el dolor. Y ya sea que se repita el procedimiento o utilizar algún otro tipo de alternativa, ya que si regresa muy pronto. Este es más o menos un ejemplo de cómo se utilizan los rayos gamma en la neuralgia del trigémino. Por un estudio de imagen se localiza la base del nervio trigémino y ahí es en donde se concentran los rayos, la radiación para tratar de mejorar la neuralgia del trigémino. Y hay otros tipos de cirugías que se llaman risotomías, que por lo general el objetivo de este tipo de procedimientos es destruir las fibras nerviosas para reducir el dolor y como efecto secundario puede afectar la sensibilidad de la cara y hay diferentes estrategias para este tipo de cirugías. Por ejemplo, inyección de glicerol, compresión con globo, ablación térmico por radiofrecuencia, en fin, hay diferentes tipos de opciones para tratar de hacer la risotomía, pero obviamente la valoración del neurocirujano cuando el paciente ya no responde a un tratamiento farmacológico u otras opciones, el neurocirujano tendrá que valorar el caso, ver los estudios de imagen, ver las condiciones del paciente y se deberá de individualizar el tratamiento quirúrgico que al paciente más le convenga y este será el que le recomendará a cada uno de los pacientes. Es una enfermedad bastante problemática para los pacientes que la padecen. La verdad es que deteriora el estilo de vida de la persona. En ocasiones los efectos secundarios de los fármacos también pueden provocar muchas alteraciones en sus estilos de vida y en ocasiones las cirugías también puede que no mejoren las condiciones del paciente y vivir con un dolor crónico. Por lo general, este tipo de pacientes, por el dolor crónico que presentan, también van a necesitar ayuda psicológica, ayuda con el psiquiatra para manejo de la depresión, de la ansiedad. Hay algunos pacientes que el dolor es tan intenso que pueden llegar a provocar
provocarles el suicidio del dolor tan intenso y tan poco controlado que pueden llegar hasta esas instancias. Entonces sí es importante que tengan el apoyo de un psicólogo o de un psiquiatra, y en ocasiones también las guías nos comentan que también el paciente puede tener ciertas mejorías con medicinas alternativas, como por ejemplo la acupuntura y con algunos cambios en los estilos de vida, como meditación, como hacer ejercicio de una manera regular para tratar de mejorar los estilos de vida a pesar de que el dolor es tan intenso. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido de ayuda. Si ustedes sienten que este video puede ayudarle a algún familiar, algún amigo, alguien, algún conocido, compártanlo, dejen like, suscríbanse. Espero que les haya gustado, espero que tengan un bonito día y que tengan una excelente semana.